Bueno, bienvenidos nuevamente. En este video vamos a estar hablando de B.F. Skinner eh, y su propuesta radical del conductismo, ¿no? Espero que puedan considerarlo. Los invito y las invito a que lean a Skinner. Yo no estoy de acuerdo con él en casi nada, y sin embargo me parece que alguien que usted no puede estudiar psicología sin haberlo leído. No, no leer lo que dicen de él, ¿verdad? Que es más técnico, sino su propuesta. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Sí? Burroughs Frederick Skinner nace en el estado de Nueva York, en Susquehanna, el 20 de marzo de 1904. Es hijo de una madre presbiteriana muy inteligente, que fue importante en la vida de él, y un padre trabajador, funcionario de ferrocarril. Skinner no empezó como psicólogo, sino que empezó como estudiando literatura. ¿Ok? Y eso se nota en sus textos, y de hecho escribe una novela, Walden 2, pero se nota en sus textos la referencia, y es curioso porque aboga por unas cosas, pero escribe de otra manera, ¿no? Eh, Él comienza tratando de estudiar literatura, después se cambia a psicología, a Harvard, y estudia ahí psicología hasta hacer una investigación postdoctoral sobre la noción de reflejo. Luego, sale de ahí, va a Indiana, si mal no recuerdo, y luego empieza a dar clases en la Universidad de Minnesota. 2 años después de estar dando clases ahí, se publican sus trabajos sobre condicionamiento operante, que vamos a hablar de eso ahorita, de que es en un texto que se llama The Behavior of Organisms. En 1948 va a Harvard, ahora como profesor, como docente, y se va a quedar ahí hasta retirarse, ¿no? Eh, en ese mismo año, 1948, publica la novela Walden 2, donde básicamente lo que describe es de ficción, ¿no? Un mundo, una utopía basada en utilizar las técnicas de modificación de conducta que él está planificando, ¿verdad? Y van a entenderlo un poquito mejor cuando hablemos ya mismo del enfoque de él. ¿Ok? Aquí tienen algunas de sus publicaciones. En el texto que ustedes tienen de Mondragón, Mondragón cita algunas de estas textos, ¿no? Science and Human Behavior, Schedules of Reinforcement. Eso va a ser importante porque él estudia, ¿verdad?, los diferentes itinerarios de refuerzo para ver si uno es mejor que otro, y eso todavía se utiliza. Verbal Behavior, donde él trata de analizar el lenguaje como cualquier otro tipo de conducta. Analysis of Behavior, a Program Text. Contingencies and Reinforcement. Van a ver en el texto que ustedes tienen, ¿verdad? Que le habla de contingencia y cómo funcionan. Beyond Freedom and Dignity, que ustedes lo que tienen que leer en el curso, ¿verdad? Lo que les asigné. El último capítulo, What is Man, 1974, About Behaviorism, que van a ver unas citas de ese texto ya más adelante. ¿Ok? Skinner, bueno, vamos poco a poco. Lo primero es que Skinner sigue una mirada completamente biologicista. Él básicamente, ¿verdad? Como lo plantea, está siguiendo el legado de Darwin, ¿verdad? Y lo que propone es básicamente un equivalente a la selección natural, pero en la conducta. ¿Ok? Y él lo que plantea es que la psicología debe dejar, digamos, toda esa búsqueda ¿verdad?, innecesaria, pseudocientífica o metafísica, y realmente convertirse en una ciencia positiva, empírica, basada en la conducta. ¿Ok? Eh, Obviamente propone que la causa de la conducta no está en el organismo, pero él va a llevar hasta sus últimas consecuencias, que realmente es el entorno, es el ambiente el que determina la conducta, igual que la selección natural. En la selección natural, por ejemplo, eh, una parte del organismo, una mutación, cualquier cosa que tenga el organismo, solamente va a ser adaptativo dependiendo del ambiente. Por ejemplo, un oso polar, el ser blanco es una ventaja por el ambiente, así que el ambiente realmente es el que selecciona a los animales, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera. Entonces Skinner va a plantearlo un poco así. Es el ambiente el que va a sostener o quitar las conductas. ¿Sí?
Entonces, obviamente critica radicalmente todos los conceptos tradicionales de psicología, incluyendo el de reflejo, pero mente, el lenguaje lo trabaja de otra manera, inconsciente, ego, yo, super yo, you name it, ¿no? Todos los conceptos que proponen otra cosa, él los va a leer en términos de conducta. ¿Sí? Su propósito, al igual que Watson, es de hacer de la psicología una ciencia, romper radicalmente con lo que había antes, con la tradición psicológica, que entienden que no es científico, ¿verdad? Y proponer una psicología radical, radicalmente positiva. ¿Ok? Eh, ok, fundamentándose en eso, él planteó su programa o su propuesta de la conducta operante que todos ustedes utilizan, que utilizaron con todos ustedes en la escuela, que todos ustedes conocen, sobre todo si tienen mascotas. ¿Ok? Y le llama análisis experimental de la conducta. ¿Ok? Les leo el primer párrafo del capítulo que tienen, del último capítulo de Beyond Dignity and Freedom. Dice, As a science of behavior adopts the strategy of physics and biology, the autonomous agent to which behavior has traditionally been attributed is replaced by the environment in which the species evolved and in which the behavior of the individual is shaped and maintained. Lo que está diciendo es que si a la medida que la ciencia de la conducta adopta la estrategia de la física, de la biología, es decir, un marco científico, esa dimensión autónoma o de un agente autónomo, es decir, que yo decido, que yo soy el que actúo, que yo tengo alguna injerencia en lo que está pasando, eh, deja de estar en el individuo y es sustituida por el ambiente donde esa especie evolucionó y donde esta conducta individual toma forma y es mantenida. ¿Qué está diciendo Skinner? Skinner está diciendo, ustedes se creen que ustedes deciden, pero ustedes no deciden, decide el ambiente. Ustedes se creen que ustedes son los que actúan, ustedes no actúan, ustedes reaccionan al ambiente. Y pone toda la responsabilidad en el ambiente. Recuérdense la crítica que había hecho Brownstein, ¿no? De que el ambiente hay que tener mucho cuidado porque el ambiente humano es creado. Skinner está bien consciente de eso y por eso su propuesta, al menos a mis ojos, eh, hay que tomarla con mucho cuidado porque puede ser una propuesta muy peligrosa, ¿no? Totalitaria. ¿Sí? Eh, Skinner entendía que el humano era, como todos los otros organismos, moldeado por el aprendizaje. Tanto Watson como Skinner, Watson, no sé si conoce la frase, perdón, que dice, deme una docena de niños y haré de ellos lo que quiera, abogados, médicos o criminales, ¿verdad? Es decir, como todo es aprendido, va a depender de lo que yo haga con ellos, ¿verdad? Cómo yo modifique esa conducta, cómo yo les enseñe lo que ellos van a hacer. Watson comparte esa idea, digo, Skinner comparte esa idea de que nosotros somos moldeados por el aprendizaje, pero quien nos moldea es el ambiente, ¿ok? La conducta se moldea por el ambiente, por las respuestas que obtiene la conducta que yo hago. Vamos a hablar de eso ya mismo con el refuerzo y con el castigo, ¿ok? Eso lo que implica es que la libertad y la dignidad, es decir, que yo elijo lo que hago, que hay un carácter inviolable, esencial de cada uno, es un espejismo y realmente no debe ser considerado. ¿Se dan cuenta? Esto es una posición muy peligrosa. ¿Por qué? Porque básicamente está diciendo que yo, que tengo la respuesta para todos ustedes, puedo hacer lo que me dé la gana con ustedes. No habría lugar para derecho, al menos esta es mi lectura. No había lugar para derecho, y de hecho Skinner dice que todo esto va en contra de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿verdad? De 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Por ejemplo, todas las normas éticas eh, de la psicología, ¿verdad? De no hacer daño, ¿verdad? De velar por el interés de la persona, su libertad, etcétera, no caerían aquí, ¿no? Entonces es muy cuestionable, ¿no? Para Skinner, los organismos actúan por lo que el ambiente dicta, y cito a Skinner, digo a Mondragón.
En otras palabras, es el ambiente el que se autoconstruye a través de los seres humanos, que le sirven como instrumento. Es decir, que aunque yo actúo, ¿verdad? Aunque yo actúo y yo estoy haciendo, ¿verdad? Supuestamente lo que yo quiero hacer, como en este momento, grabando un video, dando clases, ¿verdad? Realmente Skinner lo que dice es que si yo estoy haciendo eso, es porque hay un ambiente que me pone a hacer eso y que también refuerza lo que yo estoy haciendo. ¿Ok? Y ese ambiente, en el fondo, me está usando a mí para transformarse a sí mismo. ¿Ok? Me está usando a mí para transformarse a sí mismo. ¿Ok? Como los animales pueden transformar su ambiente, pero lo hacen adaptándose a su ambiente. Entonces, el ambiente realmente transformándose a sí mismo. Esa es la idea de Skinner, ¿no? Nosotros no somos agentes, sino que el ambiente el que está. Sigo con la cita. Es el ambiente el que determina la conducta con todas las implicaciones teóricas y metodológicas de la explicación determinista y biologicista de las acciones humanas. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Verdad? Y para mí esto es lo importante, sobre todo por lo que vamos a trabajar ahora a final del curso. Para Skinner, el humano es un mero organismo. Y le he dicho desde el principio, yo no tengo ningún problema con las neurociencias, tengo problemas con el reduccionismo biológico. Y miren al extremo que lo lleva Skinner. ¿Ok? En la formulación de una ciencia es el organismo considerado como un todo el que se comporta, actúa en y sobre el mundo físico. Fíjense que ahí no está hablando del humano, de sujetos, está hablando de un organismo y no está haciendo distinción más que quizás en complejidad entre una bacteria y un humano, o entre una planta y un humano, entre un animal y un humano. ¿Sí? Próxima cita. Y esto sobre todo para nuestra clase, ¿verdad?, de teoría de personalidad. Para Skinner la personalidad no existe, pero sí cada organismo, dependiendo de cuáles hayan sido sus contingencias, sus refuerzos, sus castigos, va a tener una conducta particular, va a tener una conducta única. ¿Ok? Y en esta cita se resume, dice, el organismo se convierte en persona en la medida en que adquiere un repertorio de comportamiento bajo las contingencias de refuerzo a las cuales se expone durante su vida. Es decir, que para Skinner no hay esencia, no hay nada ahí prehecho, predicho, sino que lo que tú eres, la manera particular en la que tú te comportas, no es otra cosa que el resultado de cómo se ha reforzado o se han castigado tus conductas para adaptarte al ambiente. That's it. ¿Ok? Y por último, esto es la más importante, es el ambiente el que determina la conducta humana, lo que significa que el ser humano no es responsable de sus actos, sean estos criminales o heroicos. Si no hay libertad, no hay responsabilidad. ¿Ok? Esa cita es de Mondragón, pero realmente pueden buscar en Skinner y van a encontrar frases muy, muy parecidas. ¿Ok? Les leo. La concepción del individuo que se desprende de un análisis científico resulta desagradable para la mayoría de quienes han sido fuertemente afectados por las filosofías democráticas. Fíjense que está atacando directamente a la democracia. Siempre le ha correspondido a la ciencia el desagradable papel de echar por tierra las tan estimadas creencias sobre la posición del hombre en el universo. Skinner dice que él era tan atacado, ¿verdad? Porque él era el Copérnico o el Darwin de su época. No porque lo que estuviera diciendo fuera una atrocidad, ¿verdad?, política o humanamente, sino porque no querían hacerle caso a lo que la ciencia dice. ¿Verdad? Usted llega a su propia decisión. La idea del crédito personal es incompatible con la hipótesis de que la conducta humana está determinada totalmente por las fuerzas genéticas y ambientales. Él cree en que la conducta humana está determinada totalmente por las fuerzas genéticas y ambientales, así que para Skinner no hay crédito personal. Lo que tú logres, lo que yo logre, no es gracias a mí, no es por mi esfuerzo, no hay mérito. Tú eres una máquina que responde al ambiente.
¿Sí? ¿Y cómo ocurre cómo funciona esa máquina, por decirlo de alguna manera? Pues a través del condicionamiento. ¿Y qué va a pasar? Pues a diferencia del de Pavlov, que era estímulo-respuesta, ¿verdad? Que básicamente lo importante es esa conexión entre lo que pasa antes, ¿verdad? Y la respuesta que está conectada a eso. Aquí, Skinner lo que dice es que a veces por azar o por cosas, digamos, dadas, el animal va a empezar una conducta, ¿ok? Pero si esa conducta se sostiene o no se sostiene, va a depender de lo que ocurra después, ¿ok? De lo que ocurra después. Si lo que ocurre después refuerza la conducta, esa conducta se va a sostener. Si lo que ocurre después no tiene ningún efecto, no se va a sostener, ¿verdad? Por ejemplo, si yo, ¿verdad? Si mi perro me ladra y yo no le hago caso, él va a dejar de ladrar porque no hubo respuesta, ¿ok? Eh, pero, por ejemplo, vamos a suponer que mi perro sí ladra, ¿verdad? Aunque yo no le responda, ahí sí pueden haber conductas o refuerzos, no, perdón, respuestas que sean castigos que lo que van a hacer es tratar de que esa conducta se extinga, no se reproduzca. ¿Ok? Les voy a explicar un poquito sobre. Fíjense que para Skinner lo importante es la conducta, puede haber un estímulo antes, pero lo importante es la conducta y la respuesta a esa conducta. ¿Ok? Por ejemplo, usted le dice a su perro, siéntate o sit, ¿verdad? Ese es el estímulo. Su perro, si se sienta, ¿verdad? Tuvo la conducta. Si usted quiere que esa conducta se repita, es decir, que cuando usted dice sit, el perro se siente, usted le va a dar un refuerzo, usualmente un refuerzo positivo. ¿Ok? Le va a dar una galletita, le va a decir good boy, algo placentero para el perro. ¿Ok? Eso es un refuerzo positivo. Pero también hay refuerzos que son negativos. ¿Ok? Y un refuerzo negativo no es un castigo. Si es refuerzo, lo que va a hacer es, digamos, propiciar esa conducta, que esa conducta se haga. ¿Ok? Un refuerzo negativo es, por ejemplo, la alarma que usted pone por la mañana, ¿verdad? Porque usted se levanta, ¿verdad? Porque al darle al botón se va ese ruido infernal que usted puso, ¿verdad? O ese sonido molesto que usted puso para levantarse. Es decir, se retira un estímulo negativo, ¿verdad? O algo displacentero. Eso es un refuerzo negativo. Cuando yo hago algo para, eh, para quitar algo que me es molesto. ¿Ok? Por ejemplo, cuando usted tiene un voicemail que sale el icono, pues usted chequea el voicemail para quitar ese icono, ¿verdad? Pues eso es un refuerzo negativo, ¿verdad? Si usted lo hace, se quita eso, ¿no? Entonces, el castigo es una respuesta que lo que hace es que trata de que cese o se extinga una conducta, ¿ok? Ya les dije, una conducta usualmente se va a sostener, digo, solamente para Skinner, solamente se va a sostener, ¿verdad? Si tiene una respuesta, ¿ok? Si usted no responde y el organismo no tiene ninguna otra ganancia de esa respuesta, pues no va a haber esa conducta. Sin embargo, a veces hay conductas que uno quiere que se vayan, ¿ok? Pues puede haber un castigo. Uno puede ignorarla para ver si se extinguen, pero puede también utilizar castigos. Y los castigos pueden ser positivos, ¿verdad? Como los regaños, como llamar la atención, como lo que usted está acostumbrado a pensar, ¿verdad? Es decir, cuando se hace una conducta, se le da inmediatamente algo displacentero, ¿ok? Se le mira mal, se le hace un comentario, hay una respuesta, lo que fuera, ¿no? En el caso del castigo negativo, no es que se le presenta algo displacentero, ¿verdad? Sino que se le priva o se le remueve algo, ¿ok? El timeout, el quitar privilegio, el quitar el televisor, el quitarle la bola, ¿verdad? Todo eso que tiene que implica privar algo,
placenteros son castigos negativos. ¿Ok? Entonces, realmente con estas 4 respuestas, Skinner va a proponer en términos generales que es como una conducta se sostiene. ¿Ok? Nosotros utilizamos esto todo el tiempo en educación, ¿verdad? Eh, para tratar de moldear la conducta de los niños. ¿Ok? Y obviamente de los animales también. Los invito a que busquen. Skinner logró hacer un montón de cosas con esto, sobre todo con ratas y con palomas. Él usaba mucho palomas. Incluso llegó a entrenar palomas y se lo propuso al Pentágono para que las palomas sirvieran como, básicamente como misiles dirigidos, ¿no? Así que los invito a que busquen. Eso está en internet, está en YouTube. Skinner puso palomas a jugar ping pong, las mantenía siempre con hambre porque utilizaba refuerzo positivo, ¿no? Les daba comida y las mantenía siempre con hambre para que respondieran bien a eso. Pero van a ver las palomas jugando ping pong si buscan en YouTube Skinner Pigeons. ¿Sí? Bueno, mi gente, eso es todo. Ya saben, duda o pregunta en Moodle o me escriben, ¿verdad? Lo que más me interesa de Skinner, porque el que le interesa hacer el programa, ¿verdad? O análisis conductual, puede ser muy meticuloso, ¿verdad? Hay programas completos de esto, hay textos completos de esto. Si le interesa entrenar animales o incluso gente que se usa para eso, ¿verdad? Hay programas de modificación de conducta. En la universidad se da el curso de aprendizaje, ¿no? Eh, si les interesa, búsquenlo. A mí lo que me interesa sobre todo es que se pregunten sobre la posición, lo que implica esta manera de pensar de Skinner, esta manera absoluta de pensar, eh, de que somos puramente máquinas, que el ambiente, ¿no? Entonces si somos solamente eslabones o esclavos del ambiente, por decirlo de alguna manera, ¿quién es el que escoge cuál es el futuro, cuál es la utopía, qué es lo que hay que hacer? ¿Es Skinner? ¿Soy yo? ¿Son ustedes? ¿Cómo decidimos quién decide? ¿Quién sabe lo que el ambiente necesita? ¿Verdad? En el fondo son preguntas éticas. Así que, ¿verdad? Yo no pretendo tener la respuesta, yo sí tengo postura y ustedes cada uno tienen que asumir, ¿verdad? Analizar y asumir su propia postura para el trabajo que vayan a hacer en el futuro. ¿Ok? Fíjense que, por ejemplo, en términos del trabajo, aquí si yo asumo esta postura, un poco trato a mis pacientes o a mis estudiantes como si fueran cosas, y yo creo que hay que tener mucho cuidado. Nada más legalmente eso no es posible. ¿Ok? Así que nada, los invito a que busquen a Skinner en YouTube para encontrar cosas muy, muy interesantes. Bueno, se cuidan, que estén bien.